¿Qué tal? Soy Jesús Menino y te doy las gracias por conectarte a un nuevo enlace abstracto. Hoy estoy acompañado por Manuel Ríos Arabia, creador de cómics y crítico de cine. Estaremos platicando y compartiendo opiniones sobre la serie de televisión Extrapolations de Apple TV Plus. Esta serie va de 8 capítulos en un futuro próximo, donde las consecuencias del cambio climático llegan más rápido de lo que la gente puede cambiar o adaptarse a esta nueva realidad. Así que comenzamos. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció esta serie? Pues por principio muchas gracias por invitarme y todo muy bien. Y pues me pareció una serie muy buena, muy interesante, sobre todo los primeros episodios, y ya después como que van bajando un poco. Pero pues sí, la temática excelente, pues algo muy cercano a lo que está sucediendo, ¿no? Sí, de hecho me parece atrevido, si no es que cínico, que Apple produzca una serie sobre la responsabilidad de las grandes empresas como es Apple con el cambio climático, ya que no deja bien parados a estos directivos y dueños de las empresas. Y recordemos que Apple, aunque tiene planeado ser neutral en sus emisiones de gas y tipo invernadero, pues todavía no lo es. Así que yo creo que se pisa un poco los talones con esta serie. Exactamente, así es. Simplemente basta con solamente voltear a abrir la ventana, ¿no? O sea, bueno, aquí no sé cómo estén ahorita ya, pero pues ya estamos entrada la primavera supuestamente y aquí tenemos temperatura de invierno todavía. Estamos con abrigos prácticamente y eso está pasando en todos lados, ¿no? El cambio que ya desaparecieron 2 estaciones, nada más tenemos prácticamente verano e invierno. Ok, bueno, es bueno decirle al público que tú estás en Tijuana y yo estoy en Puebla, así que estamos haciendo una comunicación de larga distancia y bueno, lo que tú me estás diciendo aquí ya no existe, bueno, sí, claro, en Puebla, y que sería el centro de la República, creo que ya el invierno ya se superpasó. Estamos, más bien yo estoy como sufriendo muchísimo de calor. Ya quiero que llueva porque realmente creo que estamos sufriendo muchísimo estas temperaturas altísimas. Y lo malo es que también luego hace frío en la noche. O sea, hay unos cambios climáticos que a mí me han generado sí malestares. Y bueno, creo que realmente el adaptarnos y decir, bueno, creo que voy a tener que sacar suéter y bloqueador y algo muy fresco para protegerme del sol y todo este rollo, ¿no? Exacto, y pues eso es lo increíble, o sea que mucha gente no lo está a lo mejor cuestionando o simplemente lo está tomando como algo normal, pero no lo es, o sea, hace un año o 2 era completamente distinto, o sea, en estas fechas ya estaba haciendo pues calor de primavera, ¿no? Y como te digo, acá sigue lloviendo, sigue todavía haciendo bastante frío, completamente atípico, y pues sí es alarmante. Claro. Ahora, yo decía que es una serie atrevida porque creo que a la gente no le gusta ser aleccionada. Creo que de alguna manera buscamos algo que nos entretenga y que nos divierte, que nos haga olvidarnos, bueno, creo que a la mayoría de la gente olvidarse como de los problemas de allá afuera y quieren prender la televisión o entrarse al cine y ver algo que los saque de este mundo, de esta realidad, literalmente. Y creo que esta serie poco lo hace con llevarnos al futuro, pero es que sí es medio una mezcla de Black Mirror con La Verdad Incómoda y creo que a mí sí me hizo pensar, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo para generar algún cambio? Pero investigando un poco, creo que no hay para dónde ir. ¿Tú qué piensas? Porque sé que tú también eres vegano y desde hace años esa es una actitud pues que ayuda mucho a este tema del cambio climático. Sí, ahorita que mencionas, sí, justamente los últimos episodios que estaba viendo, bueno, y desde el inicio también me dio mucho
la impresión de Black Mirror, pues por la cuestión futurista y sobre todo pues pesimismo, llamémosle, aunque en realidad lo que es realista, ¿no? También esta cuestión de cuestionarnos qué podemos hacer al respecto, porque ya estamos ahí, ya estamos en ese punto. Y como mencionas, pues el veganismo, pues sí, en mi caso, pues ya tengo más de 20 años primero siendo vegetariano y después ya como 15 siendo vegano. Y por otro lado también me he cuestionado, ¿no? O sea, en mi caso es más bien por ideología y por respeto a la vida, ¿no? A los animales, pero también pues se ha hablado mucho que si esto puede influir o ser beneficioso, y hay quienes critican a la inversa, ¿no? Que el veganismo genera más daños porque se destruye la vegetación para hacer, por ejemplo, para la agricultura, como soya y todo esto, ¿no? Entonces, pues hay veces que sí decimos, entonces, ¿para dónde nos vamos, no? Claro. El tema también es que, viendo un poco, te digo, investigando un poco sobre el cambio climático, el 70% de la huella de carbono o de lo que realmente está causando el calentamiento son los hidrocarburos. Y cada vez que te metes un poquito más y ves un poco más de documentales y te vas enterando, por ejemplo, en este caso del veganismo, de cómo tratan a los animales en los rastros, cómo los crían para que nos alimentemos de ellos, es realmente cruel. Y creo que hasta que no lo ves y yo creo que no estés ahí, no vamos a tomar conciencia muchas personas. Pero de alguna manera, creo que todo el sistema en el que vivimos, ¿no? Creo que se ha vuelto como un candado, como un laberinto, del cual creo que si quitas una cosa, pues le das en la torre a otra y es muy complicado, creo que, resolver este tema o llegar a una solución. Pero la serie, bueno, propone más bien cómo vamos a estar lidiando con estos temas y no parece que vaya a haber realmente una solución porque pues todo es dinero. Y creo que en el primer capítulo nos los plantean de manera muy irónica o no sé cómo lo llamarías tú, pero el burlarse un poco de la gente que tiene dinero porque en realidad no les interesa ayudar, ¿no? Sino simplemente seguir sacando ganancias de la tragedia y de la crisis. Claro, con estos personajes que presentan tipo Elon Musk o Jeff Bezos o todos estos mega multimillonarios, y que sí, como dices, o sea, lo último que les interesa es el beneficio común. Simplemente como en el caso de que están viendo cómo construir casinos en donde ya desaparecieron los icebergs, ¿no? Sí. Sí, y es chistoso, pero a la vez es trágico y hasta revuelve el estómago, porque es en realidad lo que sucede todos los días. Aquí, por ejemplo, yéndonos a lo local en Tijuana, ¿no? Ahorita estamos viviendo una gentrificación, pero terrible, porque se está viniendo todo San Diego a vivir acá, porque le sale demasiado caro vivir en San Diego, y entonces hay construcciones, o sea, edificios por doquier. Claro. Y la ciudad se ha convertido en un caos, porque no hay infraestructura, no hay vialidades, y ya es tráfico a vuelta de rueda. También por esto que se viene tanta gente de Estados Unidos, las rentas, las propiedades, todo se infló fuera de control. Sí. Y es, o sea, es insostenible lo que está sucediendo. Y eso pues también me recordó mucho a lo que sucede ahí en la serie. Claro, claro. Hablando un poquito más de la serie, tiene un elenco, digo, que llama mucho la atención porque muchos son actores clase A, podremos decirlo. Sí, sí, y sí. creo que esa fue su carta fuerte para venderla.
con un cameo de Meryl Streep y Kit Harington y otros populares por ahí, pero no veo que la gente hable de la serie. Realmente no creo que haya hecho ningún impacto. ¿Tú lo has notado? Es justo lo que estaba yo pensando. Cuando estaba viendo de los últimos, bueno, no, como de los a mitad de la serie, que sale Edward Norton también. Uh-huh. Estaba yo pensando justamente eso, ¿no? Todos estos actores de primer nivel que incluyeron, pensé, bueno, lo hicieron realmente por convicción en lo que está tratando la serie. Otra, ¿por qué nadie la está viendo? ¿Por qué nadie está hablando de ella? Porque cuando apenas se anunció, recuerdo, dije, esta serie va a estar buenísima, simplemente con los actores y más o menos el tema que se podía ver en los cortos. Pero como dices, o sea, ahorita pues parece que no hubo ningún impacto, y estaba yo justamente pensando en eso, ¿no? Pero por un lado es que hay demasiada oferta, pues, de contenido, y se pierde todo. Eso es muy real. Y realmente yo veo que hay tanta oferta que yo ya no tengo tiempo de ver ni siquiera todo lo que se me antoja. Porque de toda la oferta que hay, pues yo creo que descartaría como el 50% que es como para niños, para adolescentes, o hay temas que simplemente pues no me interesa ver, ¿no? Pero me gusta leer de repente las críticas y ver qué es lo que sí está bueno, qué es lo que sí vale la pena. O hay temas que de entrada pues ya me los he hecho porque me gustan, como esto, ¿no? Y ya veré con la sorpresa que me sale. Pero sí, creo que fue eso, y fue que realmente tampoco es una serie muy pareja en cuanto a calidad, ¿no? Y sí creo que los primeros capítulos es lo mejor. Luego se cae la serie por un guión poco elaborado que deja las ideas interesantes muy superficiales, sin desarrollo, y se va por un drama a veces innecesario y aburrido. Sí, lo mismo sentí. Los primeros episodios son buenísimos, pero pues es también algo muy común, ¿no? Que alguna serie empieza con mucha fuerza y después se les acaba la pila, o como coloquialmente se podría decir, se les acabó el churro. Y como que ya las ideas, pues las buenas, ya las expresaron en los primeros episodios, y aquí lo vi muy claramente en el episodio que hicieron dos. O sea, bueno, para los que no la hayan visto, hay que aclarar que van saltando como de 10 años por episodio, ¿no? Algo así. Sí, o 6 más o menos. Pero hay un episodio dos episodios que son en el mismo año. Entonces, precisamente ese me pareció muy flojo, la segunda parte, el segundo episodio, que es en el 2050 y algo, y que el segundo pues es como la segunda parte del mismo, es como lo que está sucediendo en India, ¿no? Sí. Durante el mismo año. Entonces ahí me pareció muy flojo, porque ya no saltaron al resultado de lo que sucedió, ¿no? En el anterior. Sí, precisamente el de Edward Norton creo que deja ahí como un hueco abierto que ya no nos resuelven más adelante hacia el futuro. Que si lo llegan a ver se van a dar cuenta qué es. Y eso sí como que me decepcionó un poco, porque yo dije, bueno, creo que íbamos a ver qué resultados iba a tener, o sea, qué consecuencias iba a tener. Exacto. Lo que hicieron en ese capítulo. Pero bueno. Sí, y nunca se tocó. O sea, ya nada más pasó como si pues todo estuviera normal. Sí, como que realmente, no sirvió para nada entonces. Exacto. Es realmente. Y bueno, a mí me gustaría comentar cuál fue mi capítulo preferido, y quiero que tú me digas cuál es el tuyo. Sí. Tú vas primero. Bueno, a mí los dos primeros, porque son pues los más impactantes, lo que estábamos comentando, ¿no? Sobre todo esta actitud pues capitalista, pero en el peor aspecto, de nada más estar viendo cómo aprovecharse de la situación y sin importar las consecuencias de ello, ¿no?
Que sí, como Entonces serían dices. los dos primeros episodios Ujú. que son los que realmente, además que son los más cercanos a lo que vivimos. Claro. Bueno, como dices, hay situaciones de humor negro que dan risa, pero que realmente dan asco. Y la verdad, Exacto. da asco saber que también conoces gente así, Ah, claro, claro. ¿no? Porque, o sea, de repente no es que, o sea, no es que conozca muchos, pero los que llego a conocer que dices, claro, tienen todo el poder adquisitivo que ni ellos imaginaron a lo mejor que algún día iban a tener. Y eso, pues, les hace simplemente olvidar las consecuencias que tienen sus decisiones, ¿no? Que de repente es como, bueno, tengo dinero para mantener 10 hijos, pues los voy a tener. Haciendo evidente que viven con una visión de corto alcance, porque únicamente les interesa lo que les pueda afectar a ellos directamente. Jamás piensan de manera global o siquiera a futuro en sus propios hijos. Sí, así es. Y como dices tú, pues todos conocemos a alguien, o si no es que a varias personas así. Y sí es preocupante porque viven en esta burbuja, por un lado en que pues justamente con su poder económico pues nada les afecta, ¿no? Y es como que se quieren poner una venda sobre los ojos y decir, bueno, pues como yo puedo hacer todo, igual puedo tener 10 hijos porque les puedo dar todo, entonces si el mundo arde allá afuera, pues a mí no me afecta en nada. Y pues es una miopía inmensa porque no se dan cuenta que por más que tengan el dinero hoy, esos hijos y sus nietos y demás, o sea, van a vivir en un infierno, o sea, tarde o temprano. Exacto, al final yo me quedo pensando, si yo tuviera un hijo, yo pensaría, ¿por qué quisiera traerlo a este mundo, no? Que realmente yo lo veo ya como un poco complicado. Pero bueno, son decisiones muy personales. A mí el capítulo que más me gustó fue el del rabino tratando de salvar el templo de la inundación en Miami. Es excelente, sí. Y cómo la niña que está a punto de hacer su bat mitzvah lo confronta haciéndole preguntas no solo sobre Dios, ¿no? Sino muy personales. Y la realidad es que él toma decisiones poco éticas, pero parece que el mismo universo o Dios le da una lección y lo pone en el lugar que le corresponde, cuestionándonos si estuvo bien o mal lo que quería hacer. Y, y realmente útil, ¿no? O sea, porque Exacto. se está yendo él por una creencia, un dogma religioso, sí, y está perdiendo el foco de lo realmente importante. Claro, claro. Como líder espiritual, su trabajo era pensar en el bien común, no solamente de su congregación, sino de todos, y no en su deseo personal. Pero esto es interesante porque creo que nos pone en la mesa que aunque sea un rabino, solamente es un hombre, no es superior. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos puesto en pedestales a personajes que después se caen cuando se descubren sus actitudes, pues, egoístas, por no decir oscuras en muchos casos? Claro, y estaba olvidando ese episodio, ¿verdad? Pero sí, quizás sí es de los mejores. Y además también habla de pues de la iglesia que cae pues, en el mismo aspecto y la misma mentalidad pues capitalista, que es ver por sus intereses, etcétera, ¿no? Y hablo de iglesia generalizando cualquier religión, ¿no? Porque en este caso pues era judaísmo, ¿no? Sí. Pero sí, entonces muy buen episodio ese y estoy de acuerdo. Y la niña me encanta porque representa a las nuevas generaciones que dentro de todo, por mucho que se critique las nuevas generaciones, yo lo que sí veo es que hay, por ejemplo, mucho veganismo, mucha Ujú. más conciencia de lo que se viene. ¿Y por qué? Porque a ellos es a los que les va a tocar, ¿no? Quizá nosotros pues igual ya no nos toque tanto, pero lo estamos viviendo. Pero las nuevas generaciones sí lo están viendo como, pues, ¿en dónde vamos a vivir? Sí, sí, claro. En este caso creo que
creo que hasta que no lleguemos a ese punto en el que tenemos que salvarnos la vida o no, vamos a reaccionar. Sí, y pues ya estamos ahí, pero los intereses económicos es lo que rige, y en realidad que estamos ya en una situación extrema y se requieren soluciones extremas. O sea, se podría pensar que es algo demasiado exagerado e incluso hasta dictatorial o fascista pensar en algunas medidas tan extremas como las que se tomaron en China hace años, cuando se prohibía los nacimientos más que de uno por familia y así, pero creo que ese tipo de medidas tan extremas son las que se debían de tomar y se debieron de haber tomado hace décadas para que no llegáramos a este punto. Claro, que fue un poco lo que pasó también con la pandemia, ¿no? Lo del COVID, que realmente pues tenían que encerrarnos de un día a otro porque tenían que detener la propagación del virus, ¿no? Ya no se podía, ya no podían con tantos enfermos. Y realmente, exacto, el cambio climático lo tenemos encima. Aquí creo que también depende como de estos líderes y estos empresarios que realmente son los que están realmente a cargo del mundo y que ellos son los que deciden qué se mueve y qué no. Sí, como ahí lo muestran en la serie, o sea, los gobiernos están consultándoles a ellos prácticamente qué hacer, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros como simples ciudadanos no creo que generemos ningún cambio sustancial hasta que no sea una moda. Es la realidad, porque si nos los quieren dar como una medicina, no va a jalar. Pues sí, desgraciadamente también es así, pero por otro lado, afortunadamente también lo veo de esa forma. Sí se ha convertido en cierta moda. Por ejemplo, yo lo veo porque pues, después de décadas de ser vegetariano y después vegano, y antes iba a un restaurante por ahí escondido, ahora sí en cada esquina te encuentras lugares veganos, etcétera, y porque se convirtió en moda, y eso es bueno, pues, por lo menos. Claro, poco a poco se va convirtiendo en moda, pero es caro, ¿no? Realmente las modas nuevas luego no están al alcance de todos. Claro, hemos también visto que con el tiempo se va volviendo más accesible. Y eso es bueno. No, sí, vaya, hay una teoría en la que dicen que es como el péndulo. O sea, todo funciona en este universo como un péndulo. Digamos que hacia un lado son los eventos destructivos, negativos de alguna manera, y del otro lado los que construyen, los que dan vida, los que nos traen a un equilibrio. Y estamos en eso, ¿no? Como que en la misma fuerza que hay eventos como una guerra, del otro lado también hay otros eventos que nos están haciendo tomar conciencia y hacer las cosas mejores. Claro, ahorita el péndulo, digamos que está hasta el extremo máximo de negatividad, pero eso significa que ya viene de regreso. Exacto. Creo que esa es la buena noticia. Al final, pues vivimos en un constante ciclo. Sí, y como dices, pues sí, también tiene su parte negativa. Por ejemplo, digamos, lo positivo, que ya hay muchas opciones de vehículos eléctricos, ¿no? Pero pues cuestan Sí. 20 veces más que un vehículo de combustión, ¿no? Entonces, tampoco es como que una fácil opción. Claro. Y bueno, la gasolina también cada vez está más cara. Entonces, no sé, de alguna manera siento que nos está llegando el agua al cuello y a lo mejor eso nos va a hacer cambiar forzosamente. Pero ¿tú dónde te encuentras en esta situación? Estás cuidando, digamos, tú eres de las personas que está cuidando mucho como la huella de carbono, lo que consumes, porque estar cerca de Estados Unidos, yo lo sé, es muy fácil decir, vámonos de shopping y, ¿no? Y allá que se acostumbra mucho el cambiar de temporada la ropa y vaya, porque su poder adquisitivo siempre ha sido bueno para todo eso.
Aquí en México, pues, es un poco diferente. Claro. Pues ahí sí existe un conflicto, pues, en el que entro, ¿no? Constantemente. Porque por más que, por ejemplo, sea vegano, mi huella no se reduce en gran cantidad, porque Porque independientemente, respiramos, bueno, exacto, básicamente. iniciando por ahí, ¿no? Pero más allá de eso, pues sí, digo, ahorita que mencionas de estar cambiando de, De ropa o de de ropa accesorios. cada temporada y demás, en ese aspecto, pues yo soy de los que tiene la misma ropa durante 10 años, ¿no? Pero lo que sí soy culpable pero feamente es de todo lo que consumo, ¿no? Porque yo soy, pues, ahora sí que consumista en el aspecto de cultura, llamémosle así, ¿no? Libros, películas, discos, y lo consumo de una forma exagerada. Y cada vez que lo hago, pues también pienso, bueno, esto pues es plástico, por ejemplo, las películas, las Sí. cajas, todo eso, ¿no? Pues los libros es papel, entonces cada vez pienso, esto, pues, ¿qué consecuencias le está ocasionando, ¿no? Sí, bueno, digo, al final creo que cuando se vuelve basura es el gran problema, ¿no? Creo que cuando tienes algo y lo estás usando o es como una obra de arte, o sea, tú también estás coleccionando arte, nada más que tiene esa forma y esa fisicalidad. Eh, yo, por ejemplo, también era como tú que coleccionaba DVDs y CDs y todo este rollo. Y ya, pues con el tiempo y con el avance de la tecnología, pues lo dejé de comprar. Y luego también yo me decía, es que realmente cuándo la vuelvo a ver. O sea, le he visto, a lo mejor sí hay algo que me encanta y lo veo 3, 4 veces. Sí, claro, eso sí es, Y ya sí pasan sucede. años y apenas, por ejemplo, quise volver a ver la del Cisne Negro, que creo que tiene 10 años que salió, y nada más la había visto en el cine. Y la volví a ver y la disfruté mucho, pero ya está en streaming. Entonces dije, pues ya creo que comprar el DVD estuvo medio de sobra. Claro, eso sí tienes toda la razón. Pero en ese Eh, tiempo no sabíamos que el streaming iba a ser lo de hoy. O sea, me acuerdo que yo muchos CDs los compré porque dije, es que es un clásico y no sé si va a haber después, ¿no? O sea, claro, pocas sí, copias en las tiendas y, ¿no? Y de repente es como, no, esto tengo que tenerlo. Pero bueno, sí. Y ahora, pues, por donde nos tienen agarrados a los que aún somos amantes de todo lo físico, es que sacan la edición claro. limitada que incluye un Sí. libro con escritos de quién sabe quién y etcétera. Entonces, no, es que esta es limitada, nomás va a haber 1000 copias en el mundo y yo quiero una de ellas. Ya sé. Sí, pero bueno, de alguna manera yo sí un poquito he comenzado a pensar más en, a ver, esto lo voy a usar, no lo voy a usar, cuánto tiempo lo voy a usar, va a acabar en la basura, mejor no. De hecho, por ejemplo, yo prefiero ir a un mercado y llevar o sea, mi bolsa, ya sabes, del mandado, sí, tu bolsa ecológica, en lugar de ir al súper. De hecho, trato de comprar lo menos que pueda con empaques. Porque todo ese cartoncito, la bolsita de plástico, creo que eso es lo que hace realmente el volumen de basura, que ya no saben, la verdad, dónde enterrar. O sea, y es un asco. Claro, y aquí hay una inconsciencia inmensa al respecto. Eh, Hace pues muy poco estuve en el Reino Unido y lo que me di cuenta, bueno, por un lado, es, es uno de los países más veganos del mundo. En cada Ujú. esquina te encuentras un restaurante vegano, ¿no? Pero por otro, lo que me pareció muy curioso es que, bueno, no te dan bolsas en ningún lado, que eso también ya aquí se aplicó, solamente pura, tú llevas tu propia bolsa. Y otra, simplemente una servilleta, o sea, duras penas te dan una servilleta. Ah, ok. Y en cambio, aquí
regresando aquí, pides una servilleta y te dan así casi el paquete de servilletas. O sea, y es así como que, Bueno, pues, ¿qué te pasa? O es sea, que en México comemos tacos con las manos, o sea, siempre dan así como 5 tacos y 15 servilletas. Ándale, sí, pero sí o sea, regresando sí me pareció muy así, oye, pues te pedí una y me das casi Sí, 20. sí, a veces sí. Sí. Y entonces como ahí lo que me hizo pensar es que aquí todavía está una mentalidad como que de todo sobra Claro, y allá es como, no, todo está escaso, así es que ten tu migajita. sí. Es que desde el espacio en el que viven es tan, Sí, claro. o sea, es tan escaso y tan limitado y es la diferencia en América. O sea, es la diferencia entre América y Europa. Que pues en América tenemos muchísimo espacio para hacer, para vivir, construir, movernos. Y claro, desgraciadamente eso también nos ha hecho bastante inconscientes, ¿no? Del abuso, del Claro. consumo. Ujú. Sí, sí, sí. Y sí, o sea, como dices, pues allá no hay ya no hay nada de espacio. Y otra cosa, ahorita que lo mencionas, que también pensé, por ejemplo, allá sí hay ya restricciones tremendas, prácticamente todos los vehículos son eléctricos y hay muchas restricciones, ¿no? Pero a la vez lo que me hizo pensar estando allá es, aquí en un país de un par de millones de habitantes, ¿qué impacto va a tener el que todo sea eléctrico? Prácticamente ninguno, mientras en el tercer mundo, donde hay cientos de millones de habitantes, todo sigue siendo carbón y demás. Entonces, por más que regulen perfectamente en una zona tan reducida como, por ejemplo, Europa, no hay ningún impacto Sí. global. Pues. Yo creo que también el poquito a poco, el ir haciendo nuestras pequeñas acciones y se va volviendo una masa crítica, ¿no? Creo que, como tú dices, el cuidar cosas tan insignificantes pareciera el desperdicio de servilletas, ¿no? De papel y de otros productos, que de repente ese es el primer paso y después el siguiente va a ser tomar conciencia de algo más y luego de algo más. Y de repente ya nos vamos a acostumbrar a que va a ser no o sea, es que creo que ese también es un gran tema, ¿no? Dice, no deberías preguntarte por qué es cara la comida vegana o la comida nutritiva, la comida fresca y real, y por qué, más bien, por qué es tan barato las porquerías que estamos acostumbrados a comprar, ¿no? Exacto. También, por ejemplo, aquí hay algo que me gusta mucho de la práctica de yoga, que es como tomar conciencia de las cosas y darle un, una intención. Entonces, cuando te sientes a comer, dices, voy a comerme esto que me va a ayudar a nutrirme y a darme energía para que yo pueda seguir trabajando y cumplir pues, mi misión, sea la que sea. Y de repente, si no tienes cero conciencia, pues claro, te zampas una maruchan que no te nutre nada, te quita el hambre y sigue para adelante, ¿no? Exacto, eso es importantísimo. Yo recientemente tuve un problema ahí intestinal y también, pues tomé un poco más de conciencia y en vez, como dices tú, en vez de nomás atragantarte por, por salir del paso, es comer poco, pero quizá muchas más veces al día Claro. y es mucho mejor. Y eso te hace ser más consciente de lo que estás comiendo y por qué, Exactamente. ¿no? Bien, pues creo que aquí podemos concluir este episodio. Gracias por acompañarme. Fue muy interesante que tocáramos este tema y no sé si quieres concluir con algo más. Último, pues punto, esto que también lo mencionan mucho como crítica y como meme y a veces como burla, pero sí es muy importante que todos tomemos conciencia de todo lo que hacemos y consumimos y demás, pero también no perdamos el foco de que por más que usemos el popote biodegradable o una servilleta, los que realmente están ocasionando el daño son las grandes corporaciones y demás, y entonces tendríamos que también
tenerlo en mente y empezar a pensar en qué forma podemos cambiar esto, ¿no? Sí, creo que debemos aprender a elegir con más inteligencia, y esto quiere decir que con más disciplina y a veces con sacrificio de nuestro propio deseo para comunicar a estas grandes empresas que lo que queremos es lo mejor para el mundo y no lo más económico a costa de la destrucción del medio ambiente. Y muy bien, gracias a todos ustedes del otro lado de la bocina por escucharnos. Espero que hayamos dejado una buena semilla que puedas germinar y que te dé los mejores frutos de tu vida. Nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo enlace abstracto. Chao.